Después de haber conocido diferentes prácticas esotéricas y místicas, además de terapias alternativas, en este capítulo combinamos la ciencia con nuestros sentimientos y conciencia. Una práctica que hace poco llegó a Neuquén de la mano de investigadores que han viajado por el mundo. Entre ellos, Silvina Quiroga, quien estudia el funcionamiento de nuestro cuerpo físico con nuestro espíritu, pudiendo así destrabar bloqueos emocionales. Además, conocemos a quien fue sacerdote y ahora dedica parte de su tiempo a la Dirección de Religión y Culto de Neuquén. Nos brinda detalles sobre la gran cantidad de creencias en la ciudad con sus respectivas instituciones, incluyendo sectas. Analiza la relación entre religiones y violencia y la mismísima búsqueda del sentido de la vida. Yo me dedico, siempre me dediqué a comprender, a estudiar y a comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo físico con nuestra conciencia, con nuestro espíritu. Es decir, cómo funcionan en conjunto. Y bueno, hace un tiempo encontré di con las personas y los científicos indicados que nos explican todo el funcionamiento en conjunto. De ahí parte un método, que es un método que son desbloqueos emocionales, trabaja con desbloqueos emocionales, se llama coherencia cardíaca, no porque tenga que ver con que el corazón, con electrocardiogramas y eso, sino con poner en coherencia la resonancia que emite nuestro corazón. Nuestro corazón es un complejo neuronal que emite un electromagnetismo en el cual también está circunscripto nuestra conciencia, y antes de cualquier enfermedad, antes de cualquier problema físico o psíquico, lo primero en distorsionarse es esa resonancia que emite el corazón. Por eso muchas culturas, tanto milenarias como muchas creencias y muchos paradigmas te hablan desde el corazón. Desde el corazón no es yo soy bueno y le doy lo que me sobra a alguien, independientemente de que eso también está bueno, sino que desde el corazón es poder obtener una resonancia de ese toroide que todos conocemos, que vemos en fotos y en budas. Bueno, esa resonancia es poner en coherencia esa resonancia, por eso el método se llama coherencia cardíaca. Al comienzo de esta gestión me llamó el gobernador y luego Juan Pablo Presoli, que es el subsecretario de Gobierno y Justicia, y me pidieron hacerme cargo de esta dirección que ya venía trabajando desde la gestión anterior. Claro. Las direcciones de religión y culto no están en todas las provincias del país. Si bien todas dependemos o somos enlace de la Secretaría de Culto de la Nación. La gestión anterior se fue centrando más en todo lo que es la inscripción de las iglesias, fundamentalmente de las denominaciones evangélicas, y digamos, ese registro es el único registro que hay, que es un registro nacional. Este año, desde esta gestión, lo que se buscó hacer desde el año pasado, lo que se buscó hacer es no solo inscribir, sino también conocer un poco más la espiritualidad o las distintas espiritualidades que están dentro de la provincia. Yo fui sacerdote durante 10 años y entonces, bueno, tengo esos 10 años anteriores, estuve 8 años en Centenario y los últimos 2 en Altabarda, y previamente a eso tuve los estudios. Mi formación fue en San Isidro, en el Colegio Episcopal San Agustín, que es una formación fundamentalmente, obviamente, que católica, pero que dentro de la filosofía y la teología tiene una mirada muy amplia. Esa fue mi formación. Durante mis años de sacerdote, todos los años se hace lo que es la formación permanente, entonces se busca uno actualizar con distintos temas. Me desarrollé mucho en lo que tiene que ver con Cáritas, que es una institución importante de la Iglesia, y dentro de Cáritas todo lo que tiene que ver con la relación con la gente, especialmente con los más pobres. Me parece que para estar en esta dirección lo que hay que lograr es tener una mirada superadora de la propia fe, más allá de que uno por esa misma fe elija vivir como vive. Pero
lograr estar abiertos a distintas denominaciones que se acercan, a distintas creencias que se acercan, es un desafío, y eso obliga a estudiar. Yo tengo mi bibliografía que tengo que estar recurriendo constantemente, porque muchas veces vienen orientales, porque muchas veces vienen miradas más africanistas. No es solamente el mundo de lo católico y lo evangélico, o el mundo de lo cristiano, sino que en Neuquén confluyen un montón de miradas espirituales distintas y un montón de opciones distintas, mucho más de lo que la gente cree. Este método parte de estudios científicos, de institutos que están trabajando también con la resonancia del ser humano. Los pioneros en esto son los rusos. Los rusos están muy avanzados en este tema. Bueno, me llamó muchísimo la atención en un principio, después uno sigue buscando, uno no se ata a ninguna creencia. Pero lo que me llamó la atención fue tantos científicos, incluso algunos premios Nobel, que se ponían en este estudio como ejemplos, videos que están en YouTube incluso, explicando cómo realmente funciona nuestro cuerpo físico con nuestra conciencia y todo nuestro campo energético. O sea, de que no es que porque vas a hacer una actividad vos vas a ser espiritual, digamos, o vas a tener contacto con tu conciencia. Tu conciencia ya está con vos, naciste con tu conciencia y naciste con tu espíritu. El tema es tomar contacto. Entonces, este método lo que hace es darte un conocimiento como para que vos puedas tomar contacto con tu conciencia y ver cuándo las decisiones las estás tomando desde tu conciencia y no desde tu ego. Los neurocientíficos no han encontrado una ubicación para el ego dentro del cerebro. Es decir, han encontrado la ubicación de dónde está la emoción, de dónde está el sentimiento, cómo archiva nuestro cerebro las secuencias de nuestra vida, las archiva de una manera holográfica. Entonces, como que la conciencia imita, digamos, el ego imita a la conciencia. Se instaura en tu vida y tomas ciertas determinaciones sin darte cuenta, obviamente, a partir del ego, que no existe. Yo dejé de ser sacerdote y lo primero que hice fue trabajar en el sector privado. Personalmente tuve mi propia crisis espiritual, le llamamos así, o situación espiritual, en la cual no me sentía pleno en el ministerio y me sentía muy solo. Y esa soledad, creo yo, y también lo compartía a quienes me acompañaran espiritualmente a mí, que también era motivada por Dios en cuanto a algo así como decir, bueno, sí, vos no podés estar solo. No digo que el resto lo jura, me parece bárbaro que lo puedan vivir. En mi caso particular llegó un momento en que yo ya no lo podía sostener y tenía otro deseo que no había tenido nunca en la vida, que era el de tener una familia. Eso se fue gestando durante más de 2 años, acompañado siempre por la iglesia, gracias a Dios, por el obispo y por algunos curas. Y eso llevó que después de un tiempo decida dejar el ministerio. Cuando dejo el ministerio, tuve 2 ofertas de trabajo concretas. Una me llamó el que era gobernador de la provincia en esa época, Jorge Zapag, y otra, un amigo mío, dueño de una clínica de Neuquén. En ese momento elegí trabajar en la clínica privada. Estudié una carrera que es consultoría psicológica, que se estudia acá, y dentro de esa carrera desarrollé en la clínica un área de acompañamiento espiritual para familiares y pacientes internados. Estuve durante un año acompañando al ministro de Salud de la gestión anterior. Y luego, con el cambio de gestión, este gobernador me invita a asumir este nuevo cargo con esta nueva mirada, generar más diálogo con las instituciones religiosas, que no sea una cuestión de papeles fríos, sino que sea una cuestión de diálogo. Parte del corazón es el que presiente, manda como impulsos electromagnéticos a través del cuerpo físico que estamos alojando, que somos nosotros acá en este plano, manda esos impulsos electromagnéticos al complejo neuronal que tenemos en el cerebro, y en el cerebro es ese presentimiento, ese presentir, el cerebro lo elabora con la información que ya tenés. Que la información que ya tenés es una información
que vos has ido tomando a través de tu vida, generalmente a partir de los 7 años, esa información con la escuela, con la información que te dan tus padres y todo eso. Bueno, hay una manera de recoger ese presentimiento, de tomar contacto con tu conciencia y darte cuenta cuando realmente estás tomando decisiones a partir de este archivo que tenemos en este complejo cerebro también que está acá en nuestra cabeza. A veces las decisiones que tomamos vienen de un bloqueo, llámale trauma, algo que te marcó. Podemos tener muchos bloqueos. Algunos bloqueos son más grandes que otros, digamos, son más fáciles de detectar. Entonces, cuando vos tomás decisiones a partir de ese bloqueo, se producen patrones familiares, no porque vengan de la familia, sino porque tu resonancia, tu conciencia, toma eso como si fuera familiar. Entonces es como que vos volvés a cometer el mismo error otra vez y volvés a cometer el mismo error otra vez. A veces que emprendés un proyecto nuevo de pareja, un proyecto nuevo de negocio, y te vuelve a pasar lo mismo, y te vuelve a pasar lo mismo sin darte cuenta que estás recorriendo otra vez el mismo camino. Sería la rueda de samsara en otras culturas. Yo lo que hago primero es transmitir conocimiento con pruebas empíricas, obviamente, científicas, transmitir primero el conocimiento de cómo funcionamos y después entregar el método para que la persona, guiarla y entregar el método para que la persona aprenda a manejarlo y lo utilice en su vida cotidiana para poder estar bien. Porque en definitiva lo que estamos buscando en esta era, en este amanecer galáctico, en qué está pasando, es estar mejor, estar mejor, ya que todos decimos somos uno, es verdad, somos uno, ese es otro tema para explicarlo un poco más largo, somos uno, el cambio es individual y la conciencia es colectiva. Para que tengas una idea, en la provincia hay 1.247 iglesias evangélicas, hay 600 en la ciudad de Neuquén, sin embargo todas ellas, o la gran mayoría de ellas, tiene una doctrina que es distinta, o son autónomas, entonces cada una hay que tomarla casi por separado, si bien algunas son grupitos, fundamentalmente hay que tomarlas todas como se merecen y por separado, distinto de la Iglesia Católica, que son un poco más de 70 parroquias, o bien otros ritos, ¿no? Africanistas, Neuquén tiene varias, tiene Quimbanda, Candomblé, Umbanda, después tenemos espiritistas, después tenemos gente también que adhiere más a lo oriental, desde el budismo zen en adelante, y después tenemos otras ramas espiritistas, que son las que menos se acercan acá porque con la dirección de culto no deberían tener tanta relación. Son creencias pero no son un culto o una religión. Desde la Constitución cada uno puede creer en lo que le parece y la libertad de culto está avalada por la Constitución, amparada. Entonces la provincia nunca se puede meter en eso. Lo que hace la provincia es un poco acompañar los procesos de inscripción para garantizarle a toda la población que esa institución es una institución reconocida por el Estado. Si bien hay un montón de iglesias, como te decía, no todas estas iglesias están inscriptas. Por lo tanto, el Estado no puede dar fe de determinadas instituciones. Sí podemos darle fe a la comunidad, sí podemos decirle a la población cuáles son las inscriptas, y para ello tienen que realizar una serie de requisitos que son restrictivos, ¿no? Son más o menos 15 los requisitos que se piden, desde el lugar con determinadas condiciones, desde la cantidad de gente, mayores de edad, desde tener un libro sagrado, que suele ser uno de los elementos que separa. Todos los africanistas no tienen libro sagrado, entonces no se pueden inscribir. O los pueblos originarios en ningún lugar del país. La cosmovisión mapuche, considerada o no religión, y eso se puede discutir, no tiene un libro sagrado, por lo tanto nunca podía ser inscripta, aunque por ejemplo hace unos días celebraron el Año Nuevo Mapuche. Si bien tienen una fe, que viven, que celebran, no puede ser reconocida por el Estado como tal, porque hay uno de los requisitos que no terminan de adquirir, y eso forma parte de todo un planteo a nivel nacional que se hace. Depende mucho de encontrar también un sentir,
una emoción que no esté ligada al ego, no es algo difícil. Es un momento que todos hemos tenido en nuestra vida donde no nos pusimos contentos porque nos compramos un auto, ni nos pusimos contentos porque conseguimos a la chica que nos gustaba, digamos, son ejemplos, ¿no? Que también están bien porque pertenecen a nuestra vida cotidiana. Es un momento donde vos te sentiste una con todo, pero en ese momento no existió el ego. Ese es un sentimiento que vale oro, porque a partir de ese sentir es donde vos empezás es como el número de teléfono para conectarte con tu conciencia. Entonces buscamos ese sentimiento dentro de la terapia también. Es una terapia que generalmente no dura más de 3 o 4 sesiones y vos te vas con las herramientas. ¿Y la sesión cuánto dura? La sesión dura entre 2 horas y 2 horas y media porque, bueno, somos únicos e irrepetibles y no todos tenemos el mismo tiempo. No es que unos sean más rápidos y otros más lentos, sino que a todos nos interesan diferentes puntos de vista y tenemos diferentes preguntas para hacer. La individualidad es muy importante. Mira, tenemos un relevamiento oficial y un relevamiento extraoficial en todo. En las iglesias evangélicas, 1/3 de las iglesias está inscripta. De todas las que tenemos relevamiento, solamente 1/3. En cuanto a los Umbanda, donde no están inscriptas, lo que podemos decir que se dice que hay, o nosotros tenemos contacto con alrededor de 19. Porque si bien no pueden ser inscriptos, tenemos diálogo con ellos. Ojalá lo pudiésemos fortalecer y ojalá lo pudiésemos profundizar mucho más todavía. En Buenos Aires, por ejemplo, la relación es mucho más estrecha. Si bien es un tema el de la inscripción, no quita que hay otra manera de vincularnos. Nuestro cerebro también tiene un campo toroidal que es un poco más pequeño que el campo toroidal del corazón. El del corazón emite la radiofrecuencia más amplia, 2,5 metros para cada. Es grande, 5 metros de circunferencia. Nuestro campo electromagnético del cerebro emite una resonancia un poco más pequeña, pero cuando una persona está mal, digamos, la fuga más grande de energía la tenés por acá. Por ejemplo, estás en una relación tóxica que te lleva a una incoherencia cardíaca, se rompe el campo electromagnético del cerebro, se rompe y ahí tenés vos la fuga de energía. Si vos hoy, por ejemplo, estás cargando con un problema, ese campo electromagnético de tu cerebro no resiste la carga cuando es muy pesada, se rompe y empieza esa fuga. Si yo vengo y te doy un abrazo, o viene tu amiga, o tu no sé, la persona con la que vos tenés mucha afinidad, te doy un abrazo, y ya con el hecho de decirte que te voy a ayudar o que podés contar conmigo, tu campo electromagnético del cerebro se empieza a autorreparar porque trabaja con carga compartida. Cuesta que se acerquen, cuesta que sepan que nosotros no somos un órgano controlador, que no hacemos de policía de nadie. Lo que buscamos hacer es garantizarle a la comunidad que hay lugares a los cuales como Estado podemos dar fe de que vale la pena ir o de que pueden ir. Una denominación religiosa vino a decirnos que ellos con el Estado no tenían nada que ver. Solamente para eso. Son las autoridades de ellos que son regionales, muy conocidos de la vida cotidiana de todos nosotros, que vienen mucho a nuestras casas y que nos vinieron a decir que ellos con el Estado no tienen nada que ver. Eso me llamó la atención y me sorprendió muchísimo porque no existe religión separada de la vida de las personas. No existe. Si lo es secta. Justamente llamamos secta a eso, a lo que se divide. Entonces, una religión, cualquiera sea, siempre tiene que tener relación con la vida de las personas. Y el Estado es aquel que busca garantizar el bienestar de las personas. Por lo tanto, no querer tener relación con el Estado, a mí me llama la atención, me es una llamada de alerta y me preocupa. Es una cuestión, ya te digo, de entender de que si te está pasando algo que te pone triste, si te está pasando algo que te pone mal, si te está pasando algo que está como torturándote ahí el cerebro y el corazón, no te corresponde, no son tuyos. Ajá. No son tuyos. Es decir, si vos empezás a tomar en contacto con tu conciencia, te das cuenta que hay una realidad que no te pertenece,
Digamos, no quiero entrar en un campo de crítica porque tampoco, para mí es todo para adelante, nada para abajo, ¿viste? Para mí es todo para adelante. Digamos, para criticar tenemos muchísimas cosas para criticar y no te lleva a ningún lado. Lo que sí te lleva es empezar a autodignificarte como ser humano, único, irrepetible, individual, con una conciencia circunscripta que está alojada en este cuerpo físico, cuántico, holográfico. Ese es otro tema. Mira, a lo largo de la historia, y de hecho muchos pensadores, siempre, entre ellos Marx y otros más, siempre pensaron que las religiones, antes incluso la Iglesia Católica decía que la religión era formadora de conciencia. Hoy se dice que no se forma la conciencia, porque si lo hace es un peligro. Le mete un contenido dentro que lo hace vivir de tal modo. Hoy por hoy, con el avance de la ciencia, con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías, eso no se puede sostener. Pero sí es cierto, y a veces lo vemos también nosotros, que existen menos fanatismos y que nos hacen menos hacer unas u otras cosas. Que eso puede llevar a la violencia física o a la muerte es una posibilidad, la más remota, pero existe. A lo largo de la historia siempre hubo movimientos así que lo hicieron también, ¿no? En nombre de Dios, determinada cantidad de cosas que se hicieron. Aún hoy también se cuestiona, y los fundamentalistas del Medio Oriente lo demuestran, ¿no? En nombre de Dios dicen hacer tal o cual cosa. Lo cierto es que en todas las religiones lo que está detrás siempre es el bien de las personas. Una mala religión o el entender mal lo religioso puede llevarme a pensar en violencia, pero no es la base de ninguna religión, ninguna religión. Yo estoy encantada con la vida, ¿me entendés? Es decir, pasan muchísimas cosas a mi alrededor que yo ya no las estoy viendo ni feas, ni malas, ni nada, sino que estoy desde un momento de la compasión comprendiendo de que las otras personas están transitando un camino que para mí ver en este momento y en este amanecer galáctico, que yo sé que muchas personas entienden de lo que estoy hablando, es inútil seguir recorriéndolo. Cuando vos estás, por ejemplo, en un trabajo donde te parece tóxico, ¿me entendés? Porque estás haciendo algo que va en contra del amor que vos debieras sentir por lo que estás haciendo, ¿me entendés? Cuando te sobresaturás de un montón de cosas. Eso tiene más que ver con la expectativa de afuera que con la expectativa hacia vos mismo, de adentro. Por eso dice que todo está dentro tuyo, ¿me entendés? No necesitas nada de afuera, no necesitas la aprobación de nadie. Cuando vos te empezás a completar y empezás a ver de que ya por el hecho de haber nacido sos y estás, ¿me entendés? Y empezás a ver que no necesitas estar acompañándote, digamos, todo lo que viene de una necesidad no puede completarte. Es decir, vos tenés que completarte vos mismo y una vez que llegás a ese punto, te das cuenta que hagas lo que hagas, empezás a hacer brillar todo lo que hagas, por ponerle un nombre metafórico. Neuquén, o la provincia de Neuquén, es una provincia con una búsqueda de respuestas, con una búsqueda de sentido de la vida distinta de otras provincias. Cuando nos juntamos a nivel nacional, uno ve que en el norte el cristianismo es muchísimo más fuerte, la gente no se cuestiona tanto y adhiere naturalmente a la fe católica, en ese caso, mucho más que a otras, mucho más que a otras. En el caso de la Patagonia, porque hemos venido muchos o han venido muchos de distintas provincias y porque ese venir de distintas provincias los hizo dejar atrás también incluso no solo la familia, sino también las creencias familiares, hizo que uno comience un proceso de búsqueda. Mucha gente volvió a adherir a la fe que proviene de su familia, muchos otros se animaron o se abrieron a tener otras búsquedas. El resultado de eso en muchos casos fue adherir de nuevo y en otros casos fue sumarse a nuevas maneras de buscar el bien propio, el sentido propio de la vida. Por eso creo yo que Neuquén es la provincia que tiene la mayor cantidad de denominaciones religiosas evangélicas, por ejemplo, de todo el país. Tenemos la mayor cantidad de iglesias. Creo que la provincia de Neuquén es una provincia netamente cristiana, donde la Iglesia Católica tiene muchísimo peso, mucho por la tradición de curas y obispos que han pasado, pero mucho también por el propio peso que en el presente tiene la Iglesia, y también se suma a eso lo novedoso de la cantidad de instituciones evangélicas que están en toda la provincia. Luego sí existen otras denominaciones, pero lo fuerte de nuestra provincia es esto. Ser uno mismo y depender de uno mismo en lo que refiere
al contacto con el corazón, con el amor, con la vida, no tiene nada que ver con el entorno. No tiene nada que ver con el entorno. Vos podés levantarte a las 7 de la mañana, seguir trabajando, seguir haciendo todas tus cuestiones sistemáticas, mecanicistas del sistema, sin perderte de vos mismo. Digamos, perderte de vos mismo no tiene... no hay un precio que pague eso, ¿me entendés? Perderse de la divinidad de uno mismo, del mismo amor que uno puede generarse hacia uno mismo.